Buenas tardes ya, y vamos a dar comienzo pues inmediatamente a la segunda de las ponencias, después de este café que hemos compartido, de nuestro encuentro, jornadas, congresos. Hace un momento me decía uno de vosotros, bueno, pero esto en realidad, ¿qué es? ¿Un congreso, un encuentro, una jornada? Digo, mira, esto es una reunión de amigos, no sé si te has dado cuenta, y yo creo que esto es de verdad lo que hemos pretendido hacer desde el primer momento, ¿no? Antes de comenzar con la presentación de Francisco Santas, de Paco Santas, Hughes, como lo queramos llamar, pues voy a hacer unas pequeñas observaciones y avisos que son bueno tener en cuenta. Quiero deciros que en esa carpetita que se ha repartido a todos los que os habéis inscrito en el Congreso, pues hay, como habréis visto ya, pues unas hojas que lo que corresponden son a los artículos, los 4 artículos que el debate en su sección de fin de semana, que se llama el debate de las ideas, cuyo director tenemos aquí, que es Jorge Soleil, pues Jorge Soleil ha tenido el detallazo y también la vista de dedicar por completo la sección del debate de las ideas a este encuentro, a la feracidad del páramo, y para ello pues lo que hizo fue encargar a 4 de los participantes en el encuentro pues unos artículos pues que dan, en fin, que comentan pues distintos aspectos o autores de lo que se va a hacer aquí. Es especialmente oportuno, ha sido providencial el hecho de que se hiciese esto por un motivo, ¿no?, que ahora comento, por circunstancias que en fin, más que justificadas. Valentí Puig pues no va a poder acompañarnos, no podrá venir mañana. Yo lamentaba mucho que no pudiese venir, pero aparte de por él, lamentaba muchísimo que eso nos iba a privar a hablar en este encuentro de Pla. Y este encuentro sin Pla, pues la verdad es que se nos quedaba bastante cojo, ¿no? Y, sin embargo, pues gracias a que Enrique García Máiquez en ese dossier, cuadernillo que ya tenéis todos los que estéis inscritos, pues precisamente dedicó su artículo a Pla, en un artículo estupendo, pues de esta forma lo hacemos presente también en este encuentro. Así que yo os recomiendo mucho pues que os hagáis con ese cuadernillo, con esos artículos estupendos del debate de las ideas y de esa sección. Bueno, como Valentí Puig no viene mañana, pues entonces no tenemos por qué prolongar tanto la sesión de la tarde, que se nos iba pues hasta las 8:30, que era cuando empezaba el teatro que está previsto pues en el teatro del Colegio Mayor San Pablo. Adelantamos todo un poquito, de manera que entonces el teatro pues puede empezar, en vez de a las 8:30, a las 8, y clausuraremos lo que es propiamente el encuentro, lo clausuraremos un poco antes, ¿no? La sesión de la tarde termina antes y eso nos permite pues comenzar el teatro pues a una hora mejor, para que tampoco terminemos demasiado tarde. Bueno, pues seguro que se me olvidan más cosas, pero de momento, pues con esto creo que es suficiente. Bueno, y ahora, pues naturalmente, pues me corresponde lo que considero, pues, vamos, siempre se dice un honor, no sé si es un honor, claro que sí, pero sobre todo, pues lo que es una satisfacción grande, ¿no? Porque tengo que confesar desde ahora que soy un admirador total y pleno pues de la persona que tengo aquí a mi izquierda, a Paco Santas, que para mí pues es uno de los mejores, si no el mejor columnista de la prensa política actual en España, ¿no? Él es valenciano, pero de Albacete. Y digo esto porque yo soy sevillano gaditano, pero de Albacete también. Entonces aquí hay un dicho que al parecer se dice en Bilbao y desde luego se dice en Cádiz. En Cádiz se repite mucho, que
yo soy gaditano, aunque sea de donde sea, porque los gaditanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Bueno, pues en Albacete nos pasa al revés, ¿no? ¿Verdad? Nacemos en Albacete, pero después nos naturalizamos donde la vida nos lleva, ¿no? Y hay muchísimos albaceteños pues perdidos por ahí, él en la zona de Valencia, donde hay muchos, y yo por Andalucía, ¿no? Así que, bueno, pues ese primer punto de contacto de la cuna, pues quizá pues abre otras posibilidades a la hora de la lectura, el autor que debo decir que me fascina, ¿no? Bueno, para mí Paco es un gran ejemplo de vocación periodística, porque llega a ella, me consta, por lo que hemos hablado alguna vez, que muy joven, pero también es verdad que no es por una necesidad profesional como tantos, ¿no? Porque él tiene su propio, o tiene sus propias, tenía su propio trabajo, ¿no? Establecido, etcétera, sino por la urgencia pues, de encontrar cauces de expresión, pues yo creo que diría claramente a sus pasiones, en el mejor sentido de la palabra, ya sea esta el Real Madrid o la que brilla por encima de todas, que es desde luego España, ¿no? Entonces a mí me parece que su indudable pasión futbolística, de la que quizá algo nos comente, y además de ello, pues la que está por encima de todo, ¿no? Pues por su patria, por España, pues yo creo que es lo que de verdad le ha mantenido a lo largo de los años y le ha hecho crecer extraordinariamente como columnista. Comenzó como cronista deportivo, después cronista parlamentario y ya desde hace bastantes años columnista político, antes en ABC, hoy en La Gaceta, donde dirige la sección además de opinión. Y como he dicho antes, pues creo que es uno de los mejores columnistas del momento en general, y yo creo que en el plano puramente y estrictamente político creo que es el mejor. Y ello no solo por su capacidad de análisis, sino también por ese estilo eficacísimo que ha ido troquelando, en el que el ingenio, la ironía, el humor, incluso el esperpento, pues forman parte de la médula misma del discurso, con un efecto demoledor cuando tiene que ser demoledor o constructivo cuando tiene que ser constructivo. Yo recuerdo un amigo en una ocasión que estábamos ponderando uno de los extraordinarios artículos de Hughes y que me dice: menos mal que Hughes no es de izquierdas, porque nos machacaría. O sea, sería una cosa, porque realmente hay que celebrar que esté donde está, ¿no? Y en la trinchera en la que está. Bueno, a mí me parece una gran suerte que Paco Santas haya querido dedicar esta ponencia a Pemán, porque Pemán ha sido, sin duda alguna, aquí me sale la beta gaditana, uno de los personajes, uno de los hombres de letras más maltratados por la ley de memoria histórica hasta límites verdaderamente sangrientos, ¿no? Y crueles, ¿no? Con su memoria y con su obra, ¿no? Sobre él cayó la damnatio memoriae prácticamente casi inevitable cuando fallece un escritor, pero lo que no podíamos sospechar los que admirábamos su literatura y su figura, y menos aún en Cádiz, es que a esa damnatio memoriae propia de la literatura se iba a unir, pues, en los últimos años, pues, la que ha generado la memoria histórica sobre su figura personal, hasta el punto de que, cosa que a mí me lo hubiesen dicho hace 20 años y no lo hubiera podido ni imaginar siquiera, que hayan arrancado, porque fue así, hayan arrancado la placa, la lápida de la casa en la que nació, ¿no? Que por cierto además era bastante bonita. Bueno, pues hasta ese punto hemos llegado de locura, ¿no? En relación con estas cosas. Así que me parece que es oportunísimo que en este encuentro pues, Pemán tenga su hueco. Además también por otro motivo, ¿no? Estamos en la casa que estamos y Pemán pues, fue propagandista desde muy joven y desde los muy primeros años de la asociación, y fue además también secretario del Centro de Cádiz de la asociación también durante muchos años, ¿no? Así que también pues, a mí me parece muy oportuno que precisamente en esta casa pues, tengamos también pues, un recuerdo a esta faceta, yo creo que la más brillante, la mejor de Pemán, que es la de sus artículos, Pemán articulista, que es pues, de lo que nos va a hablar Paco Santas. Muchas gracias, Paco, por haber venido y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por la muy generosa presentación. Nunca de mí han dicho cosas tan bonitas.
y muchas gracias a la organización por pensar en mí y a ustedes que han venido. Para mí de verdad es un honor. Yo me voy a quedar este folleto de estas jornadas para poder enseñarlo en casa en un futuro y decir que estuve aquí. Como diría el radiofonista, no podía llegar yo a más y Peman a menos, ¿no? Y quería empezar hablando de fútbol, porque leyendo un poquito a Peman estos días me acordé de Di Stéfano, ¿no? Porque de Di Stéfano se decía que era, por esos años del Páramo, que las Copas de Europa tampoco existían, ¿no? Tampoco las querían contabilizar. Y decían pues eso, que era un delantero que jugaba de centrocampista, que aparecía en la defensa, estaba en todos lados. Y Peman era el fénix de los ingenios. Ya saben ustedes que tocó todos los palos, escribió poesía clásica, popular, teatro, comedia, todo, escribió himnos, y era un gran orador. Participó en composiciones musicales con los más grandes compositores de España. Es muy seria la obra de Peman y yo creo que da pena centrarse en algo minúsculo como eran los artículos. Siempre decimos que los artículos son lo mejor de Peman. No lo sé. Yo es lo que más he leído, pero quizás estamos siendo injustos también con eso, ¿no? Titulé, cuando me pidieron que le diera un nombre a la charla, el secreto del artículo, ¿no? Porque es lo que se dice siempre de Peman. Recordaba yo un artículo que era compañero entonces en ABC de Ruiz Quintano, hablando de Peman, en una de las pocas defensas que tuvo en esos años, ¿no? Decía que, comparando la época del Páramo con la época actual, que en la transición, de alguna manera, España se desnacionalizó y el periodismo se desarticuló. El artículo se desarticuló. Claro, reparé yo ahí en la naturaleza del artículo. El artículo es una composición. Umbral, un poco antes, había dicho ya que Peman, como Ruano, eran dueños del secreto del artículo. Y el artículo tenía, como si fuera un pinchito, un poquito de noticia, un poquito de ensayo, un poquito de poesía. Esa composición en Peman era algo muy natural. La noticia viene dada, decía Ruano que es la cortesía del articulista, y la poesía aparecía, siempre acababa apareciendo en los artículos de Peman, de modo que había un planteamiento, un nudo y un desenlace en el artículo, ¿no? En la parte ensayística era muy fácil en él porque tenía una gran cultura, ¿no? Quien haya leído, por ejemplo, Cartas a un escéptico se da cuenta de que es un libro de doctrina monárquica muy serio. Yo había leído muchas defensas de la monarquía en España, habiendo leído el ABC tantos años y tal, pero me di cuenta de que este libro era una cosa muy seria. Y leyendo al Peman político, del que luego hablaremos, te das cuenta de que había unos conocimientos muy sólidos, una formación que excede con mucho el promedio del escritor político, del periodista político español actual, ¿no? De modo que esa composición del artículo en Peman era pura naturalidad, porque el poeta sale siempre en un jirón lírico, en un momento de ternura, y sobre todo el poeta aparece en Peman, en sus artículos, en una exactitud lingüística magnífica. Y es lo que da a sus artículos la condición de eternidad. Él decía que el artículo era meter una gota de perennidad en la actualidad. Bueno, yo ahora he estado leyendo estas últimas semanas, en cuanto podía, los artículos de Peman, y te das cuenta de que realmente es lo contrario, es eternidad literaria, perennidad literaria, en las que hay alguna gotita de actualidad que a veces ya ni te tienes que ir a Wikipedia para ver de qué está hablando, ¿no? Además decía Antonio Burgos, que Antonio Burgos, por cierto, que en paz descanse, murió yo creo que hace un año o algo así, es también una figura
olvidadísima. Yo me acuerdo, y me apetece decirlo, el día que falleció estuve muy pendiente, me vi todo el telediario de Televisión Española, en un ejercicio de periodismo, ¿no? de documentación, y no hubo ni una referencia a la muerte de Antonio Burgos, ¿no? Hombre, ya, es que, aunque seas por su importancia en Sevilla, ¿no? Hay que mencionarlo. Pues, Antonio Burgos tenía mucho cuidado en decir que él no era columnista, él era articulista. Y tenía en el ABC el recuadro que daba la medida exacta del artículo, ¿no? Se necesita en la tirita, Enrique que está aquí, sabrá que el artículo necesita un poquito más de medida, ¿no? Para desarrollarse. Bueno, los decía, hay muchos pemanes y esos pemanes se hacen un poco la puñeta unos a otros, ¿no? Yo creo que en el artículo sucedía lo contrario, ¿no? Al rescate del articulista venía el dramaturgo y venía el poeta o venía el ensayista. Hay un artículo maravilloso que se titula Cenar por ahí. Cenar por ahí, en el que el pemán costumbrista, él cuenta ese momento que se da en cualquier reunión vespertina, tomando una copa en el que alguien dice, bueno, vamos a cenar por ahí, ¿no? Y entonces él cuenta la pequeña epopeya en que consiste buscar un restaurante. En esa época eran todos restaurantes españoles, o un mesón asturiano, o un gallego, o un vasco. Ahora se complicaría mucho más la elección. Y luego el momento de llegar, de que te den mesa, el camarero te da el menú, pero tú te pones a hablar y cuando el camarero llega, ¿qué van a tomar? Ah, pues no, nos hemos enterado, ¿no? Y cuenta eso con una gracia enorme y te das cuenta de que en los diálogos, hombre, ahí hay un oído de hombre de teatro, no es normal, es la precisión, y eso está constantemente en los artículos. Tenía algo de orquesta sinfónica, ¿no? Cuando tocaba un violín, cuando había unos platillos. Es una auténtica superdotación, es un prodigio. Y tan es así que lo que conocemos como el artículo canónico y que en las mejores manifestaciones posteriores del artículo, el mismo Umbral lo intentaba, yo creo, es imitar el estilo de Pla. O sea, lo que conocemos como artículo literario de Pla de Pemán, es Pemán, era la naturalidad de Pemán. Yo lo llamo la escala de Pemán, y era la capacidad de ir de la anécdota a remontarse hacia la misma teología o un punto filosófico, pero en él no hay no es forzado, no hay nada mecánico, es de una manera natural, sencilla. Igual que en sus artículos, disculpen los lapsus, pero se me va la cabeza constantemente y me equivocaré, le llamaré Pla en lugar de Pemán 20 veces. En sus artículos hay siempre gotas de seriedad, de doctrina, de humor, de ternura. Cuando lees a César González Ruano, hay un lirismo, un poquito esquivo, ¿no? Hay un tono habitual. Cuando lees a Camba te acabas dando cuenta de su maravillosa máquina de paradoja. Hay un cierto método, hay una mente que troquela todo de una cierta manera. En Pla se te queda un soniquete, ¿no? Y el ritmo de los artículos. En Pemán hay un poquito de todo. Hay una serenidad casi azoriniana, hay un poquito de guasa o de gracia, hay un puntito de lirismo. Y está siempre como si fuera un perfume compuesto, ¿no? Con una delicadeza. Yo creo, me voy a atrever a decir cuál es el secreto también de esa composición de Pemán. Y quizás esté en un artículo en el que él contesta una pregunta que le dicen: ¿qué necesita un hombre de letras, ¿no? O un intelectual, ¿no? O algo así, no sé, supongo que no diría intelectual. Y él recomienda lo fundamental, la humildad. No en el sentido de ser apocado y tal, y tampoco en el sentido de tener en cuenta el atrevimiento que supone lanzarnos con nuestra inteligencia a pontificar, ¿no? Decir, esto de tener que estar dando nuestra opinión o de dar conferencias. La humildad consiste en tener en cuenta que hay un orden previo, hay una serie de cosas que existen antes de nosotros, que son muy serias, 3 o 4, 2 o 3, y que esas no se puede jugar con ellas. Y una de ellas es la verdad. Entonces, yo me di cuenta de que quizás había ahí la estructura del artículo de Pemán también estaba ahí, porque Pemán, partiendo de esas seriedades,
no añade nuevas, no las agrava, no considera que tenga que añadir más truculencia a la vida. Y a partir de ahí, de lo serio, que él sí respeta siempre, se permite el jugueteo, se permite la broma, se permite la gracia, ¿no? Y un tono más suave. En relación con esa humildad, a mí me gusta especialmente, estamos hablando del universo que es Pemán, estamos hablando de una parte de su prosa que es el articulismo. Y dentro del articulismo nos vamos a ir al Séneca. A mí, cuando yo empecé a sentir la urgencia de preparar la charla, esta intervención, pensé que me apetece leer. Y el cuerpo me pedía leer el Séneca. No sé por qué, pero supongo que también hay un Pemán para cada edad y cada momento. Y claro, el Séneca es una cosa muy curiosa. El gran escritor, uno de los grandes escritores del régimen, siente la necesidad de despojarse un poco de sus ropajes de gran pluma, ¿no? Y de darse un poquito más de libertad construyendo ese personaje del Séneca, ¿no? Esto es una experiencia muy curiosa, estar hablando de Pemán mirando a Enrique García Máquez, ¿no? Porque una cuestión personal, yo de Pemán tengo, a ver, ¿por qué hablo yo de Pemán? Pues por dos cosas, porque soy plumilla y porque viví un poco en Cádiz. Y al vivir en Cádiz, alguien supuso que me tuvo que ver, a lo mejor un ramalazo gaditano o pemaniano, y por eso queda un poco de defensor de tan noble causa, ¿no? Pemán es un escritor, es curioso porque tiene una idea de centralidad dentro del régimen, pero es un escritor de periferia, porque Pemán es escritor gaditano. Y ser escritor gaditano es ser escritor de una ciudad recóndita, que está muy lejos, que ve Madrid aún ahora pasa, ¿no? Que tú te estás viendo en Cádiz y qué lejos queda Madrid, qué lejos queda. Uno de los artículos más famosos es Nieve en Cádiz, ¿no? ¿Cómo llega la nieve a Cádiz? La nieve es Europa, ¿no? Y dice, bueno, que llegue un poquito, pero no mucha nieve, ¿eh? Está bien, que la veamos, que los niños conozcan lo que es la nieve, pero... Y Cádiz era, por supuesto, pues Cádiz es el mar, el contrabando de ideas, de sabiduría que él consideraba que tenía el mar, y la seguridad de 3000 años de historia, ¿no? Pero ese Cádiz recóndito le hacía mirar las cosas desde una lejanía muy orgullosa. Para mí, mi artículo preferido de Pemán es uno que se titula Un buitre en Cádiz. Descubrirlo para mí fue una gran alegría, porque me encanta Nieve en Cádiz, pero coño, también un buitre. Y empieza a contar, bueno, Cádiz es una ciudad rabiosamente urbana, está metida en el mar, aquí no hay nada verde, si hay algo verde son las persianas pintadas, y nos separa un istmo, nos separa de la vegetación y de todo. ¿Cómo es que ha aparecido un buitre? Bueno, el buitre quizás haya venido en un barco de ultramar. Y llegan a la conclusión de que de alguna manera ha llegado de la península, ¿no? Y claro, los gaditanos desconocen el buitre. El buitre se posa cómicamente en el monumento a la Constitución, justo en la Constitución. Y entonces pues van allá a ver el buitre y lo desconocen todo el buitre. Y se dan cuenta de que al segundo día el buitre tiene hambre. Y el buitre se come un gato. Esto hace cundir el pánico entre los gaditanos y ocultan a los niños que están en el coche de la capota, ¿no? Y incluso no salen a la azotea a tender la ropa, ¿no? Las bonitas azoteas de Cádiz. Entonces, dice Pemán en una frase para mí, dice, entonces apareció la muy entrañable institución gaditana de la Peña de los Cazadores. Dice, ¿cómo es posible que haya una peña de cazadores? Eso es como si hay una peña de oceanógrafos en Burgos, ¿no? Dice, ¿cuánto les tiene que gustar la caza? Total, que bueno, estos organizan un somatén y ¡pum!, se cargan al buitre, ¿no? Y claro, cuando escribes desde Cádiz, se escribe con una distancia muy grande. Cádiz le hacía ver a Pemán, notas en muchos artículos, en cuanto aparece la posibilidad de empatizar o de manifestar su simpatía con el Mediterráneo, ahí que está Pla. O sea, Pla, ya estamos con Pla. Pemán, ahí está Pemán. Está el famosísimo artículo de Un vaso de agua clara, en donde él defiende la realidad natural del catalán. Dice, bueno, esto es un vaso de agua, vale, no tiene más, aunque evidentemente luego lo tintaron como un tang, ¿no? De los tangs de nuestra infancia, pero
defiende el catalán, defiende en cuanto puede la literatura catalana, y en general él siente una sintonía con lo mediterráneo. Muchas veces aparece, no una, muchas veces aparece una división en esos años ya del régimen entre los escritores de meseta, un poquito altisonantes, esencialistas y un poquito, me permite la expresión, un poquito encabronados, y una tendencia a la apertura y a ver las cosas de otro modo en los ribereños y costeros, ¿no? Bueno, ese Cádiz es digamos, un parapeto que tiene Pemán, pero es que luego tiene, y por eso me he ido enrollando, por eso, y luego tiene otro que es el campo. Pemán escribe también, cuando ya no es suficiente distancia Cádiz y el mar, se va al campo de Jerez. También tengo que mirar aquí a don Enrique. Y que, por cierto, decía, y esto a Rafael le interesará, él veía esas tierras como una interferencia entre lo tartésico y lo semicolonial inglés. Porque tenía un amigo, el Séneca de Mr. Hamilton, con el que se tomaba sus copitas y tal, ¿no? Ahí había una mezcolanza curiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues el Séneca. En el Séneca a mí hay un Pemán que me gusta muchísimo y que tiene para mí una trascendencia política que veremos luego o a continuación. Tú te puedes leer el Séneca, y el Séneca, claro, es un despojamiento del ego del escritor, se busca una especie de alter ego, y curiosamente es el más sentencioso. Y él se ríe de sí mismo riéndose de sí mismo, que es una cosa muy curiosa. Y ves que en Séneca hay un acercamiento al campo, a lo que él llamaba la mirada de la intemperie, ¿no? Séneca es una construcción, decía Vázquez Montalbán en un artículo que escribió sobre Séneca, que tenía poca realidad sociológica, ¿no? Y es verdad que yo, leyéndolo, pensaba, ¿cómo es posible que Pemán, o sea, que el Séneca sea un propietario de pequeña propiedad, no latifundista, con pujos señoriles, ¿no? diríamos, que lee Revistas Ilustradas de Madrid? Había una composición de un personaje que a mí me parecía que era de una estructura territorial de otra parte de España, ¿no? También su pueblo, el pueblo andaluz, que él menciona mucho en sus artículos, tiene también algo de idealización, ¿no? Es un pueblo en el que él reconoce unas gotas de anarquismo, que él reconoce, por supuesto, y que defiende, y él mismo se reconoce también un poquito anarcoide, pero es un pueblo siempre menor de edad, pero a la vez siempre sabio. Él decía que los que nacen aquí tienen ya el bachillerato sacado por el cielo, por el cante, por la tierra, ¿no? Pero hay algo de construcción, por supuesto, en ese ideal, en ese Séneca, pero ahí los artículos de Séneca, a mí lo que me pareció un redescubrimiento mío de Pemán era porque había casi una constancia léxica o semántica en palabras como la suavidad, la moderación, la matización. La palabra moderación es una palabra que se han cargado, pero es una palabra muy bonita. Y él está constantemente mirando los atardeceres, describiendo. El atardecer es la hora de Pemán. En todos los artículos aparece la tarde, ¿no? Aparece una dulzura de bestiario. Él tiene un mulo que se llama Sinforoso. Por supuesto, dedica un artículo al caballo jerezano. Tiene un galgo, hay un artículo muy bonito sobre un galgo que le descalifican de un ejercicio de caza porque el galgo es demasiado listo y ya no corre. Y el galgo coge a la liebre pillándole el escondite. Y él extrae de ahí una especie de ley. Dice, el galgo, una séptima parte de su cuerpo es cabeza, es malicia. El resto es para correr. Este galgo tiene que correr. Y así los hombres, cuando más de una séptima parte del hombre se niega a correr, algo pasa, ¿no? Y es un poco la clave de Séneca, es enfrentar todo lo que pasaba en esa época a las leyes naturales, ¿no? A la sabiduría eterna del campo, a esas constantes, ¿no? Y encuentras en esos artículos, por ejemplo, un rechazo de pleno de la tecnificación, de la administrativización. Le pega muchos palos a lo administrativo. En esa época se desarrolla el estado managerial, ¿no? Managerial state, ¿no? Pues a la burocratización. Bueno, el Séneca está en el campo, pero ¿cómo sabe, ¿no? ¿Cómo las va tirando? Dice, el hombre, hay un momento jungeriano, ¿no? Contra la técnica y tal, pero a su modo, ¿no? Dice, pero oye, pero Séneca, pero mira el tractor, ¿qué trabajo te hace? Dice, pero tú fíjate que el tractor
es feo, el tractor es feo. Y cuando una cosa es útil y verdaderamente tiene sentido, Dios le da la gracia de la forma. Y no hay nada más feo que un tractor. Y diciendo, bueno, esto es constantemente así. Y es muy curioso cómo el Séneca en Pemán utiliza el Séneca para una cosa muy, muy divertida, que es ajustar cuentas con el exterior. Hay muchos artículos de Séneca en el que reacciona a los tantarantanes que le meten a España en la ONU, que si el Pacto Atlántico, que si... Es curioso, en ningún sitio dice Occidente. Nunca habla de Occidente, sino pues los países de Europa, los países de tal, o del telón de acero. Pero España está en ese momento de encajar, ¿no? Y es un país que le miran con lupa, ¿no? Y es curioso porque sus respuestas las canaliza a través del Séneca y no son nunca de engallamiento patriótico, ni henchido, sino ironía, un poquito de guasa, un poquito de va toreando la cuestión, como diciendo, nosotros nos bastamos. Si no nos quieren en Occidente, llega a decir, bueno, nosotros seremos mucha leyenda negra, pero mira cómo cuando vienen aquí lo que buscan es el toro bravo. Entonces, hay un diálogo ahí de la España de Pemán con el Occidente en el que nos homologaríamos después, ¿no? Y por dejar dos muestras de la cosa preclara de ese Pemán elemental en todos los sentidos. Cuando habla de la lluvia y de los cielos, momentos poéticos, dice, bueno, habla de las rogativas en el campo, la lluvia, ¿no? Y dice, cualquier día le pediremos la lluvia a los ingenieros. Dice, y seguramente nos parcelarán el cielo. Y yo pensé, oye, estos son los chemtrails. Está contando la conspiración de los chemtrails. Y luego, cuando despacha la cuestión del sol, dice, aquí no, hay una cosa que no está muy clara. Dice, los turistas van a Francia y dejan mucho dinero en la Costa Azul. Pero cuando vienen a España, se llevan el sol gratis, se lo llevan puesto. O sea, habría que poner un impuesto al moreno y que en función de lo moreno que esté el guiri, pues pague más o menos. Luego, claro, llegó la tasa del turismo en España, pero es que luego dice, no contento con eso, añade, dice, y de todos modos habría que, esto del sol, si va a ser nuestro petróleo, los países que tienen petróleo saben rentabilizar, y yo aquí no le veo rendimiento. Hay que rentabilizar el sol. Y que dices, bueno, las placas solares, ¿no? Habría que ver, claro, qué diría Pemán de las placas solares, ¿no? El Séneca tiene para mí importancia, una cierta importancia, porque bueno, hay gente, yo no lo llegué a ver, pero fue un éxito muy grande en televisión, ¿no? Ese artículo que hablo de Vázquez Montalbán, que lo titula Una tragedia liberal, ¿no? Una tragedia, un título un poquito demasiado, pero sí que le reconoce el liberalismo a Pemán. Y viene a decir que eso, que fueron unas temporadas en los años 60, fue el programa estrella de la televisión española. Y evidentemente hay que tenerlo en cuenta porque tenemos muy claro que la televisión pública es siempre propagandística, ¿no? Ahora tenemos a Sara Santaolalla, entonces teníamos a Pemán, por hablar de páramos, ¿no? Y claro, dices, bueno, pero es que curioso que la serie que ponía el régimen a los españoles era de Pemán y era dentro de Pemán el Séneca. Y lo reconoce Vázquez Montalbán, el máximo grado de aperturismo y de crítica que admite el régimen que está admitiendo. Porque te das cuenta... Ay, sí, qué curioso, vale, perdón. Te das cuenta de que todas las referencias del Séneca son hacia la distensión, hacia la suavización, hacia la matización, hacia una comprensión de las cosas ya un poquito distinta. Y a mí me pareció, hombre, digno de tener en cuenta que el marco televisivo propagandístico de los años 60 fuera el Séneca, ¿no? Hay otro tipo de artículos, estos no están... me comentó Enrique García Márquez que estaba entre nosotros, entre los vivos y entre los aquí presentes, un poeta que ha editado una antología de perfiles de siluetas literarias de Pemán. Y es que yo he pensado que hay tantas antologías posibles de Pemán, hay tantísimas. Yo, si tuviera que hacer una, y amenazo con perpetrar un artículo de esto en cuanto pueda, haría uno sobre las solteronas de Pemán.
las solteronas de Pemán son una constante en sus artículos. Y en algún momento de Séneca habla, habla del pueblo, habla de los niños y habla de las solteronas. Es una institución. Hay un artículo precioso que se llama Las niñas, en el que habla de las doncellas andaluzas, ¿no? Y cómo esto imprime un carácter, y habla de su vida triste en las grandes casas familiares y de cómo la vida pasa por ellas y no parecen enterarse. Dice, desconocen las cosas o las ocultan. Y lo dice un par de veces con cierta picardía, ¿no? No se han enterado de qué va la vida o lo saben y lo callan, ¿no? Y dice algo magnífico ahí en ese artículo Pemán. Dice, explica el porqué de las solteronas. Dice, es una tragedia lógica, dice, porque son mujeres de familias con cierto blasón, de familias grandes del pueblo, y no tienen pretendientes, porque todos los muchachos del pueblo pues no llegan a su altura. Y como tampoco tienen dinero porque están arruinadas, no pueden salir fuera. Entonces están encerradas en su soltería. A mí me recordó un poco a la explicación de la soltería moderna, contemporánea, que se está viendo mucho en Estados Unidos, y que tiene que ver con lo que llaman hipergamia. Son mujeres que la mujer quiere estar con un hombre que sepa al menos o gane un poquito como ellos, un poquito más, por cuestiones quizás biológicas o culturales, pero ya no lo encuentran porque las mujeres ganan más que los hombres en muchos casos, ¿no? Entonces, muchas están atrapadas en una cierta tendencia a la soltería, ¿no? A no encontrar. Bueno, el caso es que las solteronas aparecen muchísimo en los artículos de Pemán. Las institutrices, a las que dedica varios artículos, que son también un trasunto de Europa, son solteronas. El liberalismo del 19 se convierte en solterona, doña todavía. ¿Por qué se llama doña todavía? Dice, porque todavía conservo, son los objetos que compraba en la época del libre cambio, cuando las cosas eran específicamente británicas o francesas o italianas. Dice, esta mujer es un pedazo del siglo XIX, que sigue vivo, ¿no? A mí me pasó el otro día, anteayer, que estaba leyendo precisamente un artículo casualmente de Pemán, me metí en un bar a leerlo, tomando un café, un artículo que se titula Elegía del bollo de las 6 menos cuarto. Y es un artículo en el que, a cuenta de alguna restricción de dulces o en posguerra, él cuenta lo que supone para las mujeres solteras, las amigas ya mayores, cuando se reúnen y salen juntas a tomarse el bollo, ¿no? O el dulce, ¿no? Y lo cuenta, dice, la fruición del dulce, del bollo. Lo cuenta maravillosamente. Y a mí me pasó que tenía detrás a dos señoras de mucha talla y que estaban comentando lo buenos que estaban los mantecados de ajonjolí. Era una mujer madrileña y una gaditana. Y la madrileña decía, ¿pero cómo que de ajonjolí? ¿Ajonjo qué? Decía, hombre, sí, ajonjolí. Decía, ajonjolí. Y la andaluza decía, hombre, no, uno de ajonjolí, que no los conoce. A ti te han criado con anisetes. Y yo decía, ¿será posible que yo, las solteronas de Pemán, las tenga yo aquí detrás? Bueno, llega también a describir a Baja Andalucía como una solterona, ¿no? Bueno, yo creo que lo de la solterona, porque yo pensaba, leyendo estas cosas, decía, se daba cuenta con su gracia Pemán de que su literatura, su periodismo, su España, era un poquito también una solterona, ¿no? Que se estaba quedando en una casa grande, siguiendo un ritual marcado en una especie de esterilidad. Hay un artículo que se titula, que da nombre a un libro que recopila artículos de Pemán, que se titula El signo y viento de la hora. Ahora diríamos lo de Zeitgeist, ¿no? Él lo decía así, evitaba decirlo, decía signo y viento de la hora. Y él reconoce ahí que la época es una época ya, dice, liberaloide, socialista, existencialista, de cristianismo crítico y anticolonial. Y ya lo dice todo con eso. Dice, y ante esto, pues, el conservador tiende muchas veces a ir como un conductor en contradirección. Dice, yo lo que hago es me pongo en mi acera, al sol, y sé que Dios los va a llevar por buen camino. Pemán, llega un momento, entiende que el mundo va por esa. Y yo creo que acepta su esquema de humildades, de cosas que no se pueden tocar, es esta. Dice, esto ya va por aquí. Y lo digo porque todo su columnismo, su articulismo político, que es distinto, evidentemente aquel poeta ya no sale tanto y que se desarrolla sobre todo en terceras y que está
comentado en un libro que editó esta casa, me parece, hace unos años, creo que profesor Peña, me parece que se llama, y es el articulismo del tardofranquismo de Pemán, ¿no? Y lo vinculo con el Séneca. Mientras en televisión española se desarrollaba la serie que enmarcaba cultural, temperamental y estéticamente incluso la España de esos años, José María Pemán desarrollaba un articulismo político muy curioso, muy curioso. Él despreciaba la política. Desde el punto de vista de las letras, venía a decir que, hombre, que a un literato le piden ingenio, le piden novedad, le piden invención. Dice, y aquí en la política vemos, por ejemplo, las elecciones de los países, en las repúblicas americanas, es siempre lo mismo, los mismos personajes repitiéndose año tras año y en cada elección. Y desde el punto de vista de las ciencias, también a una inteligencia no le podía interesar mucho porque decía, la política es... no hay nada de ciencia, no hay nada de método, no hay verdad. Es una... no recuerdo cómo lo decía. Es un empirismo arbitrario, decía, un empirismo arbitrario. Me daba cuenta de que una inteligencia como la suya encontraba mucha frustración en la política. Pero ojo, en alguna polémica que tuvo esos años, y como señalándose una condecoración, dijo, yo ya participé en política activa. Y dice, mi participación marginal en política activa, e indica, consistió en la dictadura, Acción Española y la cruzada. Ahí lo dejo, ¿no? Yo ahora no tengo ningún interés en participar en la corte, porque él era, a partir de finales de los 50, presidía el Consejo Personal de Don Juan. Era el monárquico. Y fue un poco el publicista de las ideas monárquicas, y en sus artículos políticos son de otro tipo, y a mí me encantan, me gustan muchísimo. Y tienen otros rasgos estilísticos muy curiosos. El primero es una especie de serpenteo con el que tú te das cuenta de que él quiere dejar al censor, lo quiere burlar en alguna esquina, ¿no? Y si no al censor, al susceptible, ¿no? Muchas veces se da uno cuenta cuando escribes tres cosas para lanzar públicamente de que la gente muchas veces va cabreada ya a los artículos, ¿no? Va cabreada y para evitar ese susceptible o esa persona que lleva el cabreo ya puesto, pues trataba de burlar, y luego tenía un marcado tono dialogante, persuasivo. Él dialogaba con el régimen, con los falangistas, con los jóvenes que no eran en absoluto monárquicos. Dice, algún día tendremos que explicar a los jóvenes el monarquismo que no tuvieron, y me da ganas de decir, y el antifranquismo que tampoco, ¿no? También se les tiene que explicar. El caso es que esos artículos son de mucha persuasión, y en esos artículos está su lucha personal con adaptarse a eso, al signo y viento de la hora, ¿no? E incluso las razones de su monarquismo van cambiando. De las razones doctrinarias del Cartas a un escéptico, pasa a un enfoque realista que él resume en la actitud de un amigo. Dice, mira, yo tengo un amigo que él dice que no es republicano ni es monárquico, pero que no siendo republicano ni monárquico, no es antimonárquico, pero sí antirrepublicano. O sea, a partir de este antirrepublicanismo de la sociedad española, entiendo que la monarquía es lo menos malo, ¿no? Y luego el monarquismo toma otra forma y viene a ser el instrumento con el cual traer a España lo que ya entiende que son realidades imperantes en Europa, que son el liberalismo y el socialismo, pasados por el Concilio Vaticano II. Entonces, lo mejor para esto va a ser la monarquía, ¿no? Te das cuenta de que Pemán era monárquico, católico y señorito, porque señor ya puede serlo cualquiera, ¿no? Señor ya lo es cualquiera. Y te das cuenta de que fue por monárquico, fue franquista, y de que por católico acabó siendo vagamente demoliberal, o como dice Vázquez Montalbán, un liberal desganado, o como él dice en alguna parte, un liberal educado, que te lleva un poco al liberalismo marañónico del talante, ¿no? Es decir, bueno... hay una cosa que decía al respecto. Yo, le dice a los jóvenes, yo he ganado. Os reíais de mí, pocas veces saca pecho, ahí lo saca pecho. Dice, yo he ganado, os reíais de mí con cartas a un escéptico, soy un hombre trasnochado, pero la monarquía se va a imponer. Y reconoce, y esta para mí es una de las cosas
yo creo que es la mejor descripción que yo he visto de la operación que él denomina dinástica personalísima de Franco, es la siguiente. Dice, entre el padre y el hijo, entre don Juan y don Juan Carlos, aparece Franco y utiliza la institución romana del adoptio. Dice, de manera que aquí hay un nieto con dos abuelos que dan dos legitimidades. Yo pienso que el nieto es don Felipe VI. Y por la monarquía llegamos al final de Pemán. Yo creo que me estoy alargando ya mucho. Él dijo, cuando me he reído con ver el título de La feracidad del páramo, él decía, en el páramo, decía que él quería ser el olivo, quería ser pródigo como el olivo. Y él murió con las botas puestas. A mí me parece una cosa verdaderamente casi cómica el final, el artículo póstumo de Pemán. El artículo póstumo de Pemán se titula La fragua de Vulcano. Y él parte de una anécdota de Franco cuando fue a Cádiz. Fue a lo que eran las Cortes de Cádiz y sale de allí y ve al alcalde de San Fernando y dice, olvídate, esto del liberalismo ya ha pasado de moda. ¿No? Ha pasado de moda. Y total que dice bueno, el liberalismo ha vuelto. Y entonces dice, lo que ha pasado, la monarquía joven, o sea, la democracia joven española, tenemos en la cabeza el cuadro de la transición, el cuadro del abrazo de Genovés. Pues dice, es la fragua de Vulcano. Dice, esta democracia joven es Apolo, y baja la fragua de Vulcano, y donde están los herreros. Y los herreros son los apestados del régimen, los proscritos del régimen, incluso los liberales. Dice, y don Juan Carlos dice que nos lo ha puesto la providencia. Y claro, tú lees eso y dices, pero hombre, cambió de chaqueta Pemán. No, primero porque acabó la monarquía. Claro que no era la monarquía que él quería, la monarquía tradicional, popular, social, que pretendía. Pero en las décadas de articulismo político está la prefiguración de la transición. Y a mí cuando lo hablamos en Cádiz hace años, me parecía curioso porque uno entiende, y aparte no puede ser de otra manera tratando de quién se trata, que la izquierda española haya querido borrar a Pemán y arrancarlo de cuajo. Pero entiende menos que lo haya hecho una cierta derecha. Porque, hombre, Pemán, pero es que la transicionó Pemán en sus artículos premios, ya desde el marco del Séneca y desde sus artículos en los que va encajando su monarquía, forcejeando con la Europa del momento y con los intentos del régimen por hacer otro tipo de monarquía, ¿no? Entonces yo creo que la injusticia con Pemán es absoluta. Desde luego como escritor, que yo no tengo la categoría ni la capacidad ni el conocimiento para valorar, pero también desde luego políticamente, ¿no? Y bueno, dicho está, yo creo que ya me he extendido demasiado y bueno, aquí concluyo. Muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias por esta extraordinaria ponencia, en el sentido sobre todo de la cantidad de campos sobre Pemán que nos has abierto en este rato, ¿no? Es decir, ahí ha aparecido pues, efectivamente el Pemán político con la evolución indiscutible que tuvo, el Pemán amante de la naturaleza a través de su vivencia del campo, porque él también es un campero, aunque sea un hombre tan de ciudad como se pueda ser en Cádiz, pero claro, por sus vínculos familiares, por su propia vida y sus propiedades, pues tenía en eso, y tiene una vivencia, una visión del campo andaluz que le permitiría estar en esa saga de escritores andaluces sobre el campo, del que precisamente esta tarde pues vamos a hablar de uno de los mayores, que es Muñoz Rojas, ¿no? Pues sin tener esa dedicación tan intensa, pero desde luego ahí está también el Pemán entrañable con todas estas figuras. A mí me ha encantado, ¿no?, lo que has dicho de las solteronas, las niñas en las familias, que bueno, esta tía siempre que existía en tantas familias, esta tía mayor, pero que se encargaba de todo, que era el alma y la memoria muchas veces de las familias andaluzas, y que tenía esa posición pues verdaderamente privilegiada en el seno de la familia, queridísimas, ¿no? Y tantas otras cosas como has ido mencionando, esa no ya la gracia en Pemán, sino Pemán y la gracia, y luego que has
todo esto que has hablado sobre el Séneca, que a mí me ha llegado al corazón, porque yo recuerdo, claro, en los años 60 perfectamente, pues en mi infancia mesetaria en Albacete, cómo mis abuelos, que no tenían absolutamente nada de andaluces, adoraban y no se perdían ni un solo episodio del Séneca, que era un personaje que no solamente, siendo un andaluz, pues casi de Escuadra y Cartabón, sin embargo, era un personaje querido y admirado y tal en toda España. Y lo que has mencionado de que el hecho de que Televisión Española en aquel momento apostase por esa serie y la construcción de un personaje así, pues lo que viene a demostrar es que verdaderamente la reconciliación en su sentido más hondo estaba lograda ya en esos años, porque un personaje así y un mundo así y una serie así es impensable en una España crispada y dividida y enfrentada por situaciones políticas y sociales, etcétera, ¿no? Se demostraba que la simple existencia del Séneca y su éxito arrollador y de los personajes, bueno, y del mismo actor que lo encarnaba, ¿no? Que se convirtió en popularísimo. Bueno, todo eso nos habla pues de un Pemán que era, pues, y en Cádiz no digamos, y que por eso pues es incomprensible pues lo que has mencionado, ¿no? La inquina que se ha desatado. Y curiosamente, y lo que bien has dicho al final, y perdón, me estoy extendiendo porque estoy aprovechando el momento, pero es que efectivamente quien ha lanzado toda la campaña contra Pemán en su misma ciudad, donde era adorado, ha sido la izquierda, pero ha llegado la derecha al poder y ha sido incapaz ni siquiera de reponer la lápida en su casa de nacimiento y ni de hacer la más mínima reivindicación. Es decir, es la vergüenza absoluta, y lo digo como medio gaditano que soy, que Pemán no tiene una fundación en Cádiz, cuando en el puerto de Santa María la tiene Alberti, cuando en Chiclana la tiene Quiñones, cuando en Jerez la tiene Caballero Bonal, y en Cádiz no la tiene Pemán. Es una cosa absolutamente vergonzosa, porque se pongan como se pongan, Pemán es el gaditano más ilustre del siglo XX. No hay nadie que le pueda hacer sombra ni de lejos. Esta falla, pero ahí están los dos. Y sin embargo, pues tenemos esta situación, ¿no? Así que, querido Paco, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, te lo digo desde el corazón, ¿no? Personalmente, por esta forma en que nos has revelado pues, todos estos aspectos de Pemán. Bueno, es posible que haya intervenciones. Quería preguntarte, perdón, ¿qué nos recomiendas? ¿Hay recopilaciones actuales de todos estos artículos o hay que picotear e irlos buscando? Tenía que haberme preparado un poquito. Ahí se puede encontrar, y son pues desde esos años, como compendios, o sea, antologías de artículos. Antologías no son caras, en las librerías de Lance, viejo. Hay una Edicesa, o algo así, hay una edición no muy lujosa con muchos artículos de Pemán. La parte ensayística, artículos de andaluces, artículos de Semana Santa, son unos tomitos verdes. Se puede encontrar bastante y a no muy caros. O sea, hay para leer los artículos de Pemán, sobre todo estos más famosos, hay varias antologías que están bien. Sí. Y luego comentarte que hace unos años se hizo en el CEU un curso, que hace unos años aquí en el CEU se hizo un curso sobre Pemán dirigido por Bullón de Mendoza, que vinieron muchos de sus descendientes y fue muy interesante. No sé si hay algo publicado de eso, actas o así. No sé yo. Sí. Nos dice el decano que sí, que hay actas publicadas de ese encuentro. Bueno, solo por... Luego lo puedo contar. Sí, se pueden contar. Ese es. Muy bien. Sí, había pedido primero y después Luis Alberto. No, es puntualizar una cosa. Que hay un archivo de Pemán en la casa museo de Pemán. Sí. Lo que pasa es que está cerrado por obras. Yo estoy desesperada por ir y no hay manera de que acabe. Bueno, hay una. Pero lo hay. Sí, la casa se conserva, afortunadamente, porque lo compró una entidad financiera y la casa en la que vivió, no en la que nació, que no es la misma, es la que él compró y en la que vivió su numerosísima familia y que es fama
y además él lo dice en algún sitio, que compró pues con los derechos que le generó el grandísimo éxito de la obra de teatro esta sobre San Francisco Javier, que es El Divino Impaciente, pues eso, pues con eso compró la casa esa, que es estupenda, está en los mejores sitios de Cádiz, y allí se conserva el archivo, menos mal, pero no hay ninguna institución que vele ni por la memoria ni por la obra y tal, la promoción de la obra de Pemán, ¿no? Quería comentarte, Paco. El poema de la bestia y el ángel. No hay reedición, ¿verdad? Solo existe la primera. Un amigo me lo enseñó hace unos meses. No, yo creo que no. Pero no tengo el original. No me atrevería. Yo creo que alguien levanta allí la mano que tendrá noticia. Tiene interés, ¿eh? No es una cosa, pero lo han proscrito de una manera total. De los pocos ejemplos de épica que hay en la literatura española del siglo XX. Don Luis Alberto, yo aquella chica. Yo es que yo me he ocupado un poco de los artículos, que es lo que yo he ido leyendo. Yo, Pemán, pues he leído su poesía, parte de su poesía, de Divino Impaciente, bueno, pero claro, es que son decenas y decenas y decenas de obras. En todos los, está el himno, ¿no? Todo, es que yo creo que faltó los prospectos medicinales, es que lo hizo todo. Composiciones de Falla, de Rodrigo, de Halfter. Bueno, es que lo popular y lo cultísimo y de Pemán no, hemos olvidado todo. Hace ese artículo póstumo del 81 y para arreglo seguido se olvida. Y los artículos son joyas, yo los leía antes de saber que iba a acabar haciendo esto. Y para mí hay en los artículos alguna maravilla, es que es un escritor clásico, es un escritor tradicional y el periodismo le obliga a ir a lo contemporáneo, le obliga a ir a lo urbano, le obliga a ir a la anécdota. Y claro, pero yo creo que hay muchas cosas de Pemán maravillosas que nos estamos perdiendo. Sí, yo quería también decir que me ha pasado lo mismo con el archivo. He hecho la tesis de Luis Rosales y quería completar con algunas cartas del archivo de José María Pemán porque Rosales también estuvo en el Consejo Privado de Don Juan de Borbón y ha sido imposible, o sea, llevan como 3 años de obras que yo no sé qué tipo de obra estarán haciendo ahí. Pues imposible. Y luego también quería decir que hay un libro un poco desconocido del que Enrique hizo un pequeño artículo que se llama Los versos del combatiente, que es un cancionero que hizo José María Pemán. Bueno, no hizo José María Pemán, lo encargó Dionisio Ridruejo cuando estaban en Burgos, que ya él era jefe de propaganda, ¿no? Y estaba Luis Rosales, estaba Luis Felipe Ibanco, bueno, muchos de los escritores que habéis mencionado. ¿Quién? Foxá no, al final no participó. Y José María Pemán tiene algunos poemas allí dentro de ese cancionero que es como muy desconocido y que en internet también hay alguna edición, no se ha reeditado ni nada, como todo esto, ¿no? Pero es que ya incluso en las propias canciones de guerra, y esto también lo dice Aquilino Duque, está ya esa reconciliación, ¿no? Aunque luego con la transición, pues ya antes de la transición lo veamos en algunos de sus artículos, para no ser, me acuerdo de un verso, ¿no? Para no ser de los unos ni de los otros, acuérdate de nosotros. Un poema que se llama José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Y yo creo que ya ahí ellos ya tienen claro que la misión generacional va a ser un poco esa, ¿no? Como reconstruir un poco el país y Escorial, Cuadernos Hispanoamericanos y todas esas revistas van en ese sentido y están desde mucho antes de lo que nos han querido vender, ¿no? Que al final nos ponen como un año, ¿no? El 75, el 78, ¿no? Está ya dentro de ellos, ya está mucho antes y yo creo que ahí el catolicismo tiene una parte fundamental, ¿no? De reconciliación y de integración del otro en tu proyecto cultural. No, yo quería decir una cosa que no sé, se nos ha pasado estando donde estamos, hay que decirlo. En el origen del Pemán articulista de gran nivel y leído está en una decisión personal de don Ángel Herrera Oria, el fundador, el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y fundador del CEU. Y es que Pemán ya era propagandista, estaba en Cádiz, escribía algunas cosas y tal, y por algún motivo que ahora mismo no recuerdo, pero eso está recogido, llega a Herrera Oria un escrito de Pemán, ¿no? Y que era jovencísimo, estamos hablando pues de los primeros tiempos, antes del año 20 quizá, o por ahí, ¿no? Y en ese momento Herrera Oria
quiere conocerlo y lo llama, y viene a Madrid. Y entonces lo conoce y le dice, no, usted tiene que escribir aquí en el debate, que en ese momento estaba creciendo y estaba convirtiéndose en el gran periódico que fue, ¿no? Porque Herrera Oria vio en él el contrapunto necesario para un periódico que era un periódico pues, de mucho peso doctrinal, muy docto, pues, que todos los artículos pues, tenían pues, un fondo importante en todos los órdenes. Entonces vio en él ese articulista que podía aportarle al periódico pues todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Ese punto poético, ese punto de gracia, etcétera, ¿no? Y ahí es como empieza, o sea, porque siempre lo identificamos con el ABC, pero él fue durante muchos años articulista en el debate, y ahí es donde empieza, digamos, la carrera de Pemán articulista, ¿no? Lo cual me hace, una de las cosas que yo siempre digo, y perdonadme que hable ahora pues, una cosa mía, ¿no? Que siempre digo en relación con la Fundación Cultural, digo, esta Fundación Cultural es absolutamente necesaria en una casa como esta. ¿Y por qué? Porque en esta casa siempre ha habido muchos notarios, muchos catedráticos, muchos registradores y tal, pero nos faltan poetas, ¿no? Bueno, pues el poeta, por definición de esta casa, y haría falta que hubiera muchos más, pues es Pemán, y es el hombre que también pues, tiene una importancia grande en el debate y en los comienzos de esa aventura. Pablo. Solo quería añadir dos cosas. Sí, bueno, lo hago así. No, es que para que se recoja bien. Ah, bueno. ¿Quién? Pero si no, se ve una pregunta además de... No, sí. La pregunta prefiero además... Sí, después sigues tú. Después sigue, sí. Nada, pues ahora durante la charla comentaste que decía Pemán que en la política no hay verdad, y usted en una entrevista con Zenda Libros dijo que sobre los medios antes mentían un poco, pero a medida que los cambios son muy rápidos, la mentira que crean es enorme. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que el artículo pues, lo hemos descrito como un género completo, que tiene un poco de poesía, de ensayo, incluso de teatro, mi pregunta es, ¿puede el periodista combatir esta tendencia a la mentira a través de la columna, a través de sus artículos de opinión? Una pregunta difícil. Difícil. Bueno, en los medios se ha mentido una barbaridad, pero es que en Internet también. El problema es que nos hemos ido a las redes sociales pensando que encontramos la verdad, y ahora empezamos a ver que la que hay liada ahí también es seria, ¿no? No lo sé, es una pregunta, no lo sé, yo no me atrevo a decir nada, no creo que podamos ser muy útiles. A veces yo creo que te sirve de desahogo personal, y yo creo que sí, hay veces que la gente se ve reflejada y corresponderse un poco, ¿no? Verse un poco, no estar solo, ¿no? Yo creo que esa es un poco la mayor utilidad, y por eso tiene que haber un poco de pluralidad y que todas las voces tengamos un lugar, ¿no? Porque a veces conviene, no sé, estamos viendo estos días, podemos la televisión, necesitamos algún sitio donde descansar la vista, ¿no? Y saber que hay alguien que piensa parecido. En el caso de Pemán hay artículos realmente muy útiles para aprender un poco y para ver que lo que pasa es que la política es como una circularidad. La política somos las personas, ¿no? Entonces, al final es como otra parte de la literatura, ¿no? Las ideologías no sirven ni las doctrinas sirven. Entonces, bueno, es una materia muy curiosa, ¿no? No lo sé, me muestro perplejo ante el hecho, la verdad. Pablo, ¿por qué no nos dices lo que pensabas decir? Es que no me resisto a complicar. Claro. Que has contado que efectivamente fue Herrera. El micro, perdón. Que no me resisto a completar el comentario que ha hecho Rafael sobre Herrera en relación a Pemán. Y es que el mismo Pemán creo que lo cuenta en almuerzos con gente importante, entonces que fue una reunión, la de Herrera y Pemán, totalmente insólita, porque en vez de quedar en la redacción o en el despacho de Herrera en el periódico, quedaron en el domicilio de Herrera. Y Herrera Oria tenía una costumbre que mantenía, cayera quien cayera, que cuando volvía de la redacción se metía en la cama.
Y entonces Pemán cuenta que llegó a la casa Herrera y Herrera le recibió en la cama. Y entonces lo tengo que leer porque la razón que le da Herrera Oria para que quisiera Pemán escribir en el periódico dice: usted, que escribe también versos, puede escribir buena prosa. Usted es andaluz, podría escribir para mi diario cuentos y crónicas leves de leer. Le vendría bien un andaluz para su cuarta página. Esto apoya lo que nos ha contado también Hughes, que aprovecho para darle las gracias, que ha sido una delicia escucharle. Y no me resisto tampoco a hacer un poco de promoción, porque hemos lanzado desde la Asociación Católica de Propagandistas un premio de novela, cuyo título es el Premio de Novela José María Pemán, y que bueno, que aprovecho además para compartirlo, que tantos literatos aquí reunidos, pues seguro que les interesa. Y que está muy bien dotado. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues hay más intervenciones. Sí, esta chica. Hola, buenas. Quería preguntar, mencionaste que las niñas, y en otros artículos suyos menciona mucho a las solteronas. ¿Tenés alguna teoría del porqué de esto? Pues porque eso era es verdad que en Andalucía solteronas ha habido siempre, pero Andalucía tiene un algo especial, y yo lo sé porque viví unos pocos años y tuve el contacto con los pueblos del interior de Cádiz. Y es verdad que la solterona andaluza es un poco más solterona y tiene unos relieves, y yo creo que como era un gran observador, pues bueno, él sacó de ahí una especie de arquetipo, y un gran hombre de teatro pudo sacar un arquetipo y luego una especie de institución. Era un hombre casado. Creo que en la serie de Séneca hay una solterona también. Sí. Y me parece haber leído que había un cierto platonismo entre Séneca y la solterona, ¿no? Había sus más y sus menos, ¿no? Sí, porque Séneca era soltero también. Sí, sí. Entonces, bueno, no lo sé. No, mi conocimiento de Pemán, que hay mucho Pemán para leer, pues no llega tanto, pero lo de la constancia en su obra de la solterona cada poco, eso es una realidad. Ahora, ya más no sé, no me atrevo. Pero que, ojo, lo de la tragedia lógica lo clava, ¿eh? La explicación sociológica de por qué son las solteronas. Muy bien, bueno, pues si no hay más intervenciones, pues ahora nos vamos a comer, que nos lo hemos ganado el pan de hoy, y a las 5 pues estamos aquí pues para continuar con nuestro páramo y sus feracidades, ¿eh?